Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días, bienvenidos al Frente a Frente de hoy lunes 4 de enero, en ausencia del director, el licenciado Renato Álvarez, que goza de vacaciones. Le saluda Ramón Matute con un tema importante. Año lectivo 2021 en medio de pandemia. Hay que recordar que en el 2020 comenzó el año educativo en el país sin síntomas, sin preocupaciones de la afectación de la pandemia y de la COVID-19. Sin embargo, en el 2021, con todos los casos que superan ya los 153,000 confirmados en Honduras de COVID-19, es importante conocer de autoridades educativas del país cuál es el horizonte que va a tomar la educación pública en todos los niveles educativos, básico, prebásico, para poder tomar en cuenta tanto maestros, padres de familia, como alumnos, qué es lo que se visualiza para el sistema educativo del país. Yo tengo dos distinguidos invitados esta mañana, al secretario de Educación, Arnaldo Hueso, a quien saludo. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias, es un placer. Feliz año 2021. Que Dios les bendiga, gracias por la oportunidad. Saludos al pueblo hondureño. Y bueno, muy contentos de tener la oportunidad, iniciando el año, de poder compartir con el pueblo hondureño primero los resultados y el trabajo que desarrollamos en el 2020 a pesar de todas las circunstancias que vivimos, y luego lo que tenemos planificado desarrollar el 2021, porque es importante que desde temprano el pueblo hondureño esté informado al respecto. Gracias, ministro. También saludo a la subsecretaria de Educación, a la doctora Gloria Mengíbar. Un gusto tenerla aquí en el Frente a Frente. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Felicitaciones en este nuevo año. Los esperamos con muchas expectativas y creyendo que Dios estará respaldando todo el quehacer educativo para poder garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Honduras. Gracias, doctora. Antes de comenzar el programa, la periodista Gabriela Andino nos pone en perspectiva el tema hoy acá en el Frente a Frente esta mañana. Gaby, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz 2021. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que participe con nosotros y con nuestros panelistas. Aprovecha para hacer sus consultas y comentarios respecto al tema. El tema de este día es ¿qué horizonte le espera a la educación pública en 2021? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, para que pueda convivir y participar también con nosotros con este importante tema de todos los desafíos respecto a la educación este año 2021. @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Recordamos también el tema de este lunes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Qué horizonte le espera a la educación pública en el 2021? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Es importante la pregunta, ¿cómo se van a converger todas las ideas, todos los proyectos que tiene el gobierno, que tiene la Secretaría de Educación? Porque es importante un elemento, la participación que va a tener la educación privada en estas proyecciones y por supuesto la ciudadanía. Antes de comenzar a hablar con mis invitados, mire lo que dice el Colegio de Pedagogos de Honduras, el Colpedagogos, con estos datos. Habla que alrededor de 468,000 estudiantes no recibieron sus clases de manera regular, es decir, no pudieron acceder al sistema en línea, mientras que unos 396,000 alumnos no pudieron continuar con sus estudios, es decir, desertaron del sistema educativo del país. Y no tienen acceso a las herramientas tecnológicas, hablan de un total del 48% de alumnos matriculados. Señor ministro, una realidad que vive el país. Y esta realidad, ahora que ya sabemos que hay pandemia, ustedes deben de enfocar todo lo que se espera para fortalecer el sistema educativo. Así es, Ramón, y sobre todo aprender de las lecciones que nos dejó el 2020, porque ya pasamos un año duro, complejo, difícil. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente, diseñando estrategias que nos permita estar vigentes en todo este proceso. De hecho, y me voy a tomar unos segundos para expresar lo que hicimos el año pasado, porque es relevante, es importante para nosotros que se conozca el trabajo que hemos venido desarrollando, porque también escuché expresiones de que la Secretaría improvisaba, y eso es falso, es totalmente
equivocada esa apreciación. Nosotros hemos venido trabajando desde antes de que la pandemia llegara a este país, sabiendo la situación y que era inevitable la llegada de la COVID-19 a Honduras. Nosotros empezamos a diseñar nuestro trabajo y nuestras estrategias que le denominamos Te Queremos Estudiando en Casa. Y aclaro, conscientes de que apenas el 35% de la población, tal vez un poco más, es la que tiene capacidad de acceso a Internet, diseñamos esta estrategia que implicó un abanico amplio de oferta, donde el acceso a Internet era un elemento. El problema es que muchos de los análisis que se han realizado a lo largo de este año pasado se centraron en el tema del acceso al Internet. Y evidentemente vamos a saber, y de antemano lo sabíamos, de que el acceso es limitado. Por eso, en la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, nosotros diseñamos el trabajo vinculado a la atención a través de los medios de comunicación, la televisión, donde ustedes, Televicentro fue un actor esencial en esto. Las clases a través de la televisión, clases a través de la radio. Ustedes conocen de que por muchos años hemos venido trabajando con este esquema que le llamamos el IER. Pues esto se amplió a nivel nacional. Clases a través de las plataformas virtuales conectadas con el Internet, que ya sabemos que es un pequeño porcentaje de la población de estudiantes que tiene acceso. Y todas las compañías de cable de televisión a nivel nacional, absolutamente todas, esto por un convenio que llevamos con Conatel, tienen permanentemente ahora 2 canales en su listado, Telebásica 1 y Telebásica 2, donde es otra alternativa. Y para todos los educandos que no tenían acceso a esta tecnología que mencioné, ni a la radio, ni a la televisión, ni al cable, ni al Internet, entregamos cuadernos de trabajo para que pudiesen avanzar y no quedar rezagados. Ahora bien, estamos conscientes y lo sabemos que jamás es insustituible la clase presencial, correcto, el docente frente a los educandos, pero ante las circunstancias que provocó la COVID-19, pues generamos estas alternativas. ¿Cómo trabajamos, cómo desarrollamos el trabajo? No fue de una forma arrebatada ni arbitraria, fue bajo mecanismos técnico-pedagógicos bien delimitados que nos permitió incluso ir evaluando el trabajo con 57,000 docentes a nivel nacional que estaban realizando el trabajo. No estamos trabajando, no hicimos evaluaciones basadas en muestreos. Lo hicimos directamente con 57,000 docentes a través de una aplicación ODK, ministro, que nos permitió evaluar. Sí. Solo cierro con esto, favor, Ramón. Sí. Entonces, con este esquema es que avanzamos a lo largo del año, sí, a través de las evaluaciones y con procesos de formación a nuestros docentes. Ahora bien, no fue perfecto, no estábamos preparados para ello, pero a pesar de todo, pudimos avanzar. ¿Qué queremos? Este año nos hemos enfocado fuertemente en los últimos meses del 2020 a delimitar una nueva estrategia del 2021 que nos permita, primero, aprender de las lecciones que nos generó el 2020, segundo, poder avanzar en las áreas de debilidad, por ejemplo, el acceso al Internet. Sabemos que el Congreso Nacional aprobó un decreto que lastimosamente se aplicó a finales de año, ya no era factible. Hemos pedido personalmente a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, que estuvimos reunidos con ellos el año pasado, que puedan extender este decreto para el 2021 de acceso gratuito al Internet, y con eso nosotros avanzamos fuertemente. Entonces, enfocarnos en las áreas de oportunidad que nos genera este nuevo año, delimitar una estrategia fuerte y precisa que vamos a tener el tiempo para poder exponerla, correcto, y compartirla, correcto, con ustedes. Ahora, a mí me llama la atención lo que usted está diciendo aquí en el programa. Usted me está diciendo que estaban preparados para el 2020 afrontar esta situación de la COVID-19. ¿Tenían una estrategia o por lo menos tenían algo encaminado como estrategia? Diseñamos una estrategia, perfecto, en febrero, sí. Pero hay maestros y hay padres de familia que dicen lo contrario, que se demostró una debilidad en el sistema educativo del país, comenzando precisamente con la forma de cómo brindar la educación a los alumnos, número uno. Y número dos, el acceso al Internet.
Muchos padres de familia, señor ministro, no tenían acceso al Internet. Claro. Muchos alumnos no tenían acceso al Internet. Muchos maestros no tenían acceso al Internet. Es que solo el 35% de la población Correcto. tiene acceso. Entonces, vamos a debatir esto más Sí, adelante, claro, porque por quiero que usted supuesto. me lo aclare. También saludo porque se incorpora don Javier Donaire, que es coordinador general de la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras. Gracias por estar aquí en el Frente a Frente. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Feliz año. Gracias. Señora viceministra, ¿qué respuesta inmediata se dio en el 2020 al sistema educativo del país? Muy bien, hay que recordar que el país es un país inserto en un sistema internacional y mundial. Y el tema de la pandemia es una situación a nivel mundial. Nosotros no hemos trabajado de manera aislada a los contextos de otros países y a las organizaciones dedicadas al tema educativo a nivel internacional. Para poder planificar lo que fue la atención educativa durante la pandemia, nosotros tenemos que estar claros de dónde venimos, qué estamos haciendo en este momento y para dónde vamos. Correcto. Y en ese sentido, no podemos desconocer el pasado, porque eso es lo que nos permite planificar el futuro. Y en primera instancia, quiero decir que el sistema educativo, a pesar de la pandemia, estuvo vigente, está vigente actualmente y seguirá vigente. Y en ese sentido, cuando comienzan los rumores de la pandemia desde China y todo lo que pudiese ocasionar esta crisis sanitaria, comenzamos a enviar lineamientos para dar clases presenciales bajo ciertas medidas de bioseguridad que la OMS ya estaba emitiendo. Y en el marco de todos esos lineamientos a nivel mundial, comenzamos nosotros a planificar. Y esa es la visión de la Secretaría de Educación frente a la emergencia sanitaria. Y es una visión que la vamos a compartir acá con gráficas. Yo ruego su atención, por favor, amigo televidente, de Frente a Frente, porque lo van a explicar aquí las autoridades. A propósito, ¿cuántos alumnos reprobaron y cuántos aprobaron su año lectivo, ministro? Lo que sucede, Ramón, es que el año escolar no ha finalizado, va a finalizar en febrero. Febrero. ¿Por qué? Porque en noviembre arrancamos con otro mecanismo de atención a los educandos que habían quedado rezagados, los que medianamente estuvieron en el sistema y los que no estuvieron, que se llama Toma mi mano, que también lo vamos a explicar en un momento, que permite poder atender a esta población desde noviembre hasta febrero. Así que el año aún no finaliza. No finaliza. No. Pero en el primer corte, ¿cuántos aprobaron? No, es que el dato final lo vamos a tener hasta febrero. hasta final. Lo que sí vamos a mostrar es lo que ha generado producto de la COVID. Y quiero aclarar, no es que estábamos preparados, Ramón. No, diseñamos una estrategia en el mes de febrero que nos permitiera atender la situación, pero nadie estaba preparado en el mundo, mucho menos nosotros, para poder atender una Pero esa crisis de esta estrategia naturaleza. se cumplió al 100%, ministro. Avanzamos fuerte, Ramón, o sea, tuvimos problemas en el camino. Es que el simple hecho, por eso insisto, no se tiene que evaluar en base al tema del Internet, acceso a Internet. Es que eso era un elemento, conscientes de que apenas el 35% de la población tiene acceso al Internet. Permítame, ministro. Pero ¿cómo no vamos a evaluar? Porque aquí está el experto, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este tema. Pero ¿cómo no vamos a evaluar el acceso al Internet y cómo van a recibir clases los estudiantes? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no podemos basar toda la evaluación en base al acceso al Internet, porque de entrada sabíamos que no había acceso. Entonces, o era muy limitado. Por eso abrimos una amplia gama de oportunidades a través de la televisión, de la radio, los cuadernos de trabajo, las cadenas de las compañías de cable, para poder llegar a nuestra población. Y uno de esos elementos es el Internet. Entonces, mi reflexión es, Ramón, cuando evaluemos, hagámoslo en base a las diferentes alternativas que pudimos poner como oportunidad a los estudiantes. Evidentemente, el tema del Internet es un serio problema que tenemos. No, y es una falencia que considero hay que priorizar en este año 2020. Es una de las grandes prioridades, es correcto. Y sobre todo accesar, que los maestros tengan este acceso directo
Y los estudiantes. Correcto, Y y los estudiantes también, sí. Porque ¿cuántos docentes, Javier, tuvieron esta herramienta disponible en todo este año 2020? ¿Qué pasó? Sí, bueno, ya el ministro lo explicaba claramente. Somos conscientes, éramos conscientes en aquel momento de las dificultades que teníamos. Nos pusimos a estudiar y sabemos, como ya lo dijo el ministro, que solo el 35% de la población en Honduras, la población en general, cuenta con acceso a Internet. En ese sentido, la estrategia que se diseñó abarcaba varias metodologías de entrega de aprendizaje, como la televisión, la radio, materiales impresos. El WhatsApp, por ejemplo, fue parte fundamental de todo lo que se hizo en el trabajo. Y de igual manera, sabemos también que hay muchas comunidades, por ejemplo, allá en tierra adentro, donde el Internet o es limitado o inclusive no existe. En el país tenemos muchas comunidades que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. A esos lugares tenemos claro que nosotros no podíamos llegar mediante acceso a Internet. Por eso la estrategia era bien amplia y abarcaba muchas otras formas de entrega. A estos lugares entonces le apuntamos a llegar de manera directa a través de material impreso que se distribuyó a los alumnos, a los docentes. Esa fue toda la metodología que se entregó. Ahora, referente a Internet, se diseñaron plataformas, se hicieron algunas capacitaciones, trabajamos mucho con docentes, pero sabiendo esa realidad, que no podemos llegar al 100% de la población. Sí. Hemos venido trabajando intensamente con toda la cooperación, por ejemplo, sabiendo de igual manera que tenemos serias dificultades con dispositivos. Los alumnos en su mayoría, los docentes no cuentan, por ejemplo, con un computador, o los alumnos no cuentan con un celular o con una tablet para poder desarrollar sus trabajos. En ese sentido también hemos trabajado fuerte para ver de qué manera podemos dotar a estas poblaciones de dispositivos para que continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Señora viceministra, ¿cuántos maestros hay en el sistema en estos momentos laborando? De las diferentes modalidades, ¿Sí? Los que están en el sistema de recursos humanos CIAR, en el escalafón aproximadamente 60,000, pero con las otras modalidades de contratación que tenemos llegan aproximadamente a unos 72,000 ¿Todos trabajaron? Docentes. ¿Todos trabajaron en el 2020? Nosotros logramos llegar a 57,000 docentes, que fueron los que reportaron que estaban monitoreando. ¿Cuántos? 57,000. 57,000. ¿Y habla de 70? De 72,000 bueno, aproximadamente. estamos hablando entonces que 15,000. Casi ¿Y esos 15,000 como el maestros qué pasó? 80%. Ese resto de docentes no podemos decir que no estuvieron trabajando. Posiblemente estos docentes estuvieron atendiendo a sus estudiantes, tuvieron problemas con la misma pandemia, sí, y también las condiciones de comunicación fueron complejas para ellos, pero no podemos decir que fueron docentes desvinculados del sistema. Ahora bien, enfocándonos al tema que tenemos en el foro, cómo atender a los estudiantes en un 100% bajo las condiciones y una realidad que no es la conectividad en nuestro país, sino que nuestra prioridad fue sostener ese vínculo con el estudiante. Y es por eso que queremos explicar cómo nace la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, cuáles son los resultados que tuvimos de marzo a octubre, qué es lo que estamos haciendo en este momento, sí, y qué es lo que vamos a realizar al 2021. Pero yo considero que hay que aplicar auditoría, ministro. Esos maestros que nos reportaron que trabajaron, hay que aplicarles auditoría. ¿Se les va a pedir cuentas? No, nosotros hemos desarrollado todo un sistema de seguimiento y acompañamiento a los docentes. Cuando la viceministra Gloria menciona que 57,000 estuvieron, son los 57,000 que estuvieron en el sistema que diseñamos bajo la modalidad de la evaluación con la ODK, COLET, que es una aplicación que desarrollamos e hicimos, si no me equivoco, 8 cortes a lo largo de todo el año para evaluar la situación, cómo estaba avanzando. Pero eso no quiere decir que el resto de los docentes no estuviesen. Ahí nosotros tenemos otro mecanismo de evaluación. Bueno, ¿y qué mecanismo es? Los que tradicionalmente desarrollamos con la Secretaría. Nosotros tenemos a través de las direcciones departamentales
todo el trabajo de evaluación permanente. Si ustedes conocen, ustedes saben, hay una plataforma diseñada desde las direcciones departamentales, las direcciones municipales, y ellos tienen esquemas de seguimiento permanente a la operación. Los reportes anuales los tendremos ahora a inicios de este año, al finalizar el año escolar, para tener los datos. Perfecto. Y ahí con mucho gusto nosotros podemos compartirlo. Perfecto. Bien, hablemos entonces de esta visión de la Secretaría de Educación para el 2021. Es importante que conozca usted, amigo televidente, que visualiza la Secretaría de Educación, porque aquí es una participación de todos: secretaría, padres de familia, maestros, alumnos y sociedad en general. Comencemos, por favor, ministro, ¿qué se plantea para este año educativo? Muy bien. Es importante poner sobre la mesa, Ramón, que no solo la pandemia tuvimos como un elemento que afectó el proceso, sino que cerrando el año tuvimos los dos fenómenos naturales con ETA y IOTA, que generó una afectación en la infraestructura escolar. 534 centros educativos fueron dañados severamente, y eso no lo teníamos en contabilización. Todo eso ahora forma parte de un esquema de trabajo que estamos desarrollando, que gracias a la priorización del señor presidente Juan Orlando Hernández, pronto estaremos anunciando el trabajo que desarrollaremos para recuperar estos 534 centros. Ahora bien, elementos claves y esenciales que debemos de considerar para el 2021. Primero, la COVID-19. Correcto. ¿Cómo está la curva de contagio? Yo esperé el año pasado, unos 3, 4 meses atrás, que esta curva de contagio hubiese bajado ya a estas alturas. Pero ustedes mismos lo han presentado en los noticieros, sabemos que esto no es así. Correcto. Y esto nos limita para poder pensar que podemos retornar de forma presencial o semipresencial a clases. Tenemos que arrancar este año escolar, en febrero de este año, bajo el mismo esquema de te queremos estudiando en casa, porque no tenemos condiciones por el nivel de contagio que hay. No obstante, nosotros tenemos diseñada también la estrategia de retorno seguro a clases, que nos permitirá poder, cuando esto sea factible, retornar de forma semipresencial. Ya la cuestión de presencial ya casi no lo vamos a tener, Ramón, pero lo semipresencial significa que si en un aula teníamos 30 educandos, ahora se va a dividir en 3 partes o 3 grupos, y vendrán días separados, 2, 3 días un primer grupo o 2 días el siguiente grupo. El primer grupo retorna a casa por una semana a realizar tareas y así sucesivamente. Esto tendrá que ir acompañado de todo un esquema de atención en bioseguridad, no solo para el estudiante, sino que para el docente y el personal administrativo del centro. Y además de todo ello, nosotros tenemos previsto en este esquema de retorno seguro a clases la atención psicoemocional, porque hubo una seria afectación, más con lo último que tuvimos con los 2 huracanes que vivimos. Todo este esquema lo tenemos en gráficas que pudiéramos compartirlo aquí para vamos a ir a la pausa. Muy bien. Vamos a ir a la pausa porque vamos a observar las gráficas. Correcto. De la visualización que tiene la Secretaría de Educación para este año 2021. Voy a la pausa. Le recordamos el tema de este día. ¿Qué horizonte le espera a la educación pública en 2021? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales, y de inmediato damos lectura a sus mensajes. Nora Ruth Talavera: soy docente, mi matrícula 2020 fue de 32 alumnos, 11 con conectividad, 21 con material impreso que yo les di, y los cuadernillos me tocó mandarlos a fotocopiar con mi dinero. Larisa Gutiérrez: la verdad que muchos confiamos en el sistema educativo del país porque muchos maestros dieron del todo por el todo para ayudar a sus alumnos, apoyándolos personalmente a los que no tenían acceso a internet. Mónica Betanco: se deben de buscar estrategias para fortalecer la educación desde casa, ya que el retorno no es opción en estos momentos. Norma Funes: las autoridades actuales que no engañan a la población. No todos los alumnos y alumnas, no todos tienen acceso. Yo lo que veo es estudiantes mediocres, van a pasar el grado. Secretaría de Educación ha reinventado programas curriculares y esto ha venido a fortalecer el sistema educativo nacional. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. ¿Qué horizonte le espera a la educación pública en el 2021? El tema de hoy en Frente a Frente. Antes de presentar las gráficas, solo contésteme en 30 segundos, ministro.
Y es que se pasaban a los estudiantes así, como quien dice cualquiera. No, Se les daba los puntos así para que pudieran pasar con su asignatura. No es así. Es una falsa percepción de la situación. Lo que sí hubo fue una excepción con los estudiantes que fueron dañados por los dos huracanes, ETA y IOTA, que fueron damnificados, que estuvieron albergados. Incluso por los estudiantes de aquellos docentes que fueron dañados también o afectados por estos dos huracanes. A ellos se les dio una promoción porque no habían condiciones. Muchos de ellos incluso están en albergue. Son alrededor de unos... Habíamos contabilizado alrededor de 100,000, ¿verdad, Gloria? 100,000. Son los que se generaron. El último dato ¿Qué puede ser anda más? alrededor de los 100,000. puede ser más. No, es el último dato contabilizado ya. Bien, hablemos, doctora Mengíbar, por favor, un poco de esta propuesta que se tiene por parte de ustedes. Vayamos comenzando porque vamos a presentar también las gráficas aquí en pantalla. Sí, y era lo que mencionábamos, para poder planificar el resto del año a partir de marzo, comenzamos a visualizar qué era lo que estaba pasando en el contexto. Y en ese sentido, lo primero fue organizar los diferentes equipos de trabajo desde el nivel municipal hasta el nivel central. Sí. Y en ese sentido, el primer nivel educativo que respondió de manera inmediata a la situación que estaba pasando fue el nivel de educación prebásica. Las docentes del nivel de educación prebásica, y por eso quiero rescatar el mensaje que decía uno de los televidentes, el esfuerzo para atender la crisis fue comenzando por los estudiantes en una situación de atención educativa desde los hogares, y ahí entonces el esfuerzo de los padres de familia para poder atender a sus hijos, convirtiéndose en docentes prácticamente de la noche a la mañana. Sí. Los mismos docentes también manteniendo ese vínculo y esa comunicación de diferentes maneras con el estudiante. Y aquí reconocemos el enorme esfuerzo de esa cantidad de docentes que se fajó para poder atender a los estudiantes. Es así que a partir de marzo, entonces, la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, con todo el equipo organizado, durante la emergencia, nuestra prioridad fue sostener ese vínculo con padres, con docentes y con educandos, de manera que redujéramos en la máxima o en la mínima expresión lo que es la deserción. Correcto. Y esa manera de comunicarnos por las diferentes formas de entrega del servicio educativo sostuvo prácticamente una enorme cantidad de estudiantes de los aproximadamente 2 millones que se matricularon en el 2020. Comenzamos entonces a partir de junio a emitir ya con la preocupación de cómo se va a evaluar bajo las circunstancias que tenemos. Entonces se emitieron varios acuerdos ministeriales para orientar las decisiones de los docentes sobre la evaluación, con un enfoque de evaluación formativa. Y es aquí donde no hablamos tanto de cómo calificar al estudiante, sino de valorar el esfuerzo que estaba realizando desde sus hogares. De manera que el estudiante, como lo decía el ministro, para aquellos que fueron damnificados, a los estudiantes que fueron damnificados, nunca hablamos de promoción automática. Lo que se hizo fue que valorar ese esfuerzo de los estudiantes para poder hacer la promoción y luego el proceso de reforzamiento de aprendizaje. Perfecto. Ahora, hay un punto importante en esta gráfica, tal vez me ayuda, por favor, Carlitos, con la primera gráfica que ubicamos. Porque la preparación de la transición es un elemento muy importante, fundamental, tomando en cuenta también lo que ahí establecen las gráficas, plan de reapertura segura en los centros educativos, plan de priorización curricular y la mitigación de la deserción, porque la gráfica que se mostró posteriormente habla que en el 2019, 103,000. 105,000. 105,000. Pero a mí me sorprende cuando los colegios magisteriales hablan de 365,000 solo en el 2020, viceministra. Sí, y justamente porque nuestra visión para atender la emergencia
y poder nosotros, vea usted, en el esquema anterior Sí. que teníamos durante la emergencia, la preparación de la emergencia y la nueva normalidad son Correcto. los tres aspectos que contempla la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Es decir, nosotros estamos bajo el esquema de la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, ya la preparación para cómo hacer esa transición hacia la nueva normalidad. Sí. Que esta nueva normalidad no significa la presencialidad que teníamos antes de marzo, sino que atender a los estudiantes bajo la aplicación de un nuevo enfoque de aprendizaje con un modelo mixto de atención, que ya vamos a explicar las modalidades que pueden adoptar los centros educativos y los mismos docentes, y también cómo vamos a entrar en el 2021 para poder hacer el reforzamiento de los aprendizajes y a partir de marzo comenzar con una estrategia que nos permita ir haciendo ajustes de manera trimestral a esta planificación de acuerdo al contexto que se vaya derivando de la pandemia. Por eso es importante hacer el monitoreo del nivel de riesgo, ¿verdad? En este monitoreo del nivel de riesgo, si hablamos más de 70,000 maestros o cerca de 70,000 maestros a nivel nacional, ¿han priorizado ustedes como autoridades también que los maestros en Honduras sea segmento de la población que reciba su vacuna contra la COVID? Está dentro de la planificación del gobierno la vacunación a este segmento de la población. Y en el esquema que nosotros tenemos de apoyo, no solamente es al estudiante, sino que también de apoyo al docente. Perfecto. Porque es fundamental la tarea del docente y el apoyo de los padres de familia hacia sus hijos. Y en el Ramón, proceso educativo. solamente, Sí, por favor. sí, es correcto. Nosotros hemos planteado, lo hemos conversado con el ministro Carlos Madero, de la importancia que es dentro de este grupo de priorización de población que nuestros docentes puedan tener acceso a la vacuna. Es parte de los pasos esenciales para poder retornar de forma segura a clases. Y así lo hemos presentado, lo hemos planteado y estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación. Solamente que el cuadrito que vimos, la gráfica que vimos es deserción 2019. Ahorita no es la vamos a 2020. ubicar. Ujú. Vamos a ubicar. Sí, También sí. ayudan con esta gráfica, por favor. Esta. Ahí está prácticamente dicho lo que pasó 2014, 2015, 16, 17, 18 y 19. Ahora, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, señores Así es. de educación, si la deserción en el 2020 fue impresionante. Muchos estudiantes dejaron de recibir sus clases porque no podían ir a los centros educativos. Ramón, y justamente hay una situación que no podemos achacar exclusivamente al sistema educativo. Hay factores asociados que determinan el ascenso que tiene la deserción en el país. Y si ustedes se fijan ahí, en el 2014 Sí, tenemos una deserción de aproximadamente 62.938 estudiantes. correcto. En el 2015 se reduce un poco, sin embargo, a partir del 2015 vemos que se dispara y va en ascenso. Y lo que usted decía es cierto, en el año 2020 hay una deserción más fuerte de los estudiantes. Hasta octubre nosotros tenemos aproximadamente, de acuerdo al monitoreo de la ODK, y estamos hablando, como decía el ministro, no de un muestreo, sino que del reporte de ese 80% de los docentes en el sistema, que nos dice que aproximadamente 300,000 de los que estaban en la matrícula 2020 se desvincularon del sistema. Es correcto. Y 300,000. eso significa que se dispara casi el triple la deserción en el país. Nuestra preocupación es entonces, y sobre todo viendo los niveles de cobertura que tenemos en el nivel prebásico, básico y medio, déjeme decirle que para el caso en educación prebásica, si bien es cierto, los niveles, los grados de primero y segundo son los que menos cobertura tienen, pero a nivel del tercer grado de educación prebásica andamos arriba del 90% de cobertura, aún en el 2020. ¿Qué significa eso? Que el grado obligatorio de educación prebásica, que es la base
para continuar la trayectoria educativa, andamos bien en ese sentido. También tenemos una muy buena cobertura a nivel de educación básica de primero a sexto grado, aproximadamente un 95%, donde tenemos la caída fuerte de deserción y de desvinculación con el sistema en el tercer ciclo y educación media. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la juventud se está desvinculando del sistema, no le interesa la educación, o los factores asociados que determinan esa disminución en la matrícula del sistema educativo impactan fuertemente en la economía de los hogares y el nivel de pobreza que tiene el país en su población. A partir de los 12 años, muchos de estos jóvenes se están insertando en trabajo infantil o están migrando hacia otro país. Por eso debemos de hacer un plan de reconstrucción del país, como lo está manejando el gobierno, con todos estos elementos, que vayamos a atender las necesidades de los más vulnerables. Y hacia ahí está enfocado el plan de atención educativa a partir del 2021, que enlazamos la siguiente administración. A nosotros como administración nos queda únicamente este año 2021. Sin embargo, lo que decíamos, no podemos desconocer lo que hemos estado trabajando, lo que se está haciendo para poder planificar el próximo trienio. Y en ese sentido, dejar pautas estratégicas para que la próxima administración haga una revisión del plan estratégico de todo el sector y cómo se vincula el sistema educativo de prebásica, básica y media hacia esa transformación educativa que debe de impulsar el país a partir de este año. Ustedes tienen que dejar las bases bien establecidas para el 2022, señor ministro. E importante también, doctora, cómo poder articular que estos estudiantes que representan mayor deserción en el sistema educativo del país, que estamos hablando, dice la doctora Mengíbar, estudiantes que están desde tercer curso hasta la educación media, donde se reporta mayor deserción, articular un programa motivacional que los pueda incluir a ellos y que realmente ellos entiendan el valor que es estar en el sistema educativo, porque mira, el grado de escolaridad es tan bajo en Honduras que nos provoca muchos desánimos y muchas desorientaciones, ministro. Es correcto, Ramón, totalmente de acuerdo. Nosotros el 15 de enero iniciamos con una campaña fuerte de motivación al padre, a la madre, al educando, para asegurar que podamos tener una matrícula alta a pesar de los problemas que estamos teniendo. Es esencial, los números son complejos, ya lo vimos en este momento. Y pues hemos tratado al máximo de mantener la situación, pero el nivel de el nivel de riesgo que ha generado toda la situación que hemos vivido con la COVID, con los fenómenos naturales, evidentemente ha obligado a muchas familias a apartarse. En ese sentido, la estrategia 2021, que hay gráficos más adelante que, o slides que quisiéramos compartir y que tal vez Javier puede explicar, él está aquí para que pueda exponer un poco sobre el tema tecnológico, que es una de las grandes brechas que tenemos. Mire, para ver cómo avanzamos. Hay una siguiente gráfica, la vamos a poner en pantalla para que usted mire, amigo televidente de Frente a Frente esta mañana, algunas prioridades que se tienen, principales acciones que se desarrollaron. La priorización curricular, que es un elemento muy importante, el proceso de formación docente, que va contemplado con el programa Dialogando con los Docentes, primeros auxilios en psicología, Influencer 504, que son los recursos didácticos, la campaña para la continuidad de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y el programa Leyendo en Casa. Mire, ministro. Sí, mira, Ramón, vemos en este slide dos elementos. La parte derecha es las principales acciones que se desarrollaron y que forman parte de la estrategia 2021 también. Pero lo de la izquierda son acciones complementarias que diseñamos para poder mantener activo el sistema. Uno de los temas importantes donde tuvimos bastante información fue una sistematización de experiencias exitosas
donde muchos docentes formaron parte de esta estrategia y pudieron compartirnos historias que inspiraban a otros docentes. Y tuvimos el mecanismo también para poder irradiar esta experiencia exitosa a otros, que son acciones motivadoras para ver de qué forma, a pesar de las circunstancias que estábamos viendo, podíamos avanzar con estas historias de éxito. También desarrollamos un programa que se denominó Dialogando con Docentes, que nos permitió también permanentemente mantener vigente esta comunicación con ellos. Ya mencionaste lo de los primeros auxilios en psicología, lo de los influencers 504, pero tal vez algo que fue muy importante, la campaña que desarrollamos por la continuidad de los aprendizajes, que nos permitió y de igual forma estar en contacto con los padres y educandos. Estoy hablando de elementos que nos ayudó a mantener más o menos el sistema, ¿verdad? Y finalmente con este concurso Leyendo en Casa, que siempre buscando alternativas para poder mantener la motivación de los educandos, diseñamos un concurso que superó todas las expectativas, una cantidad impresionante de estudiantes que lograron anotarse en el proceso y permitió que a través de una serie de modalidades que tuvimos a través de el acceso al internet con plataformas y bibliotecas virtuales, los educandos pudieran tener acceso a libros, trabajar, prepararse y competir. ¿Ves? Una serie de mecanismos de, si podemos utilizar la palabra motivación, que pudiese mantener a nuestros educandos, docentes y padres vinculados y activos en el sistema. Eso como acción complementaria a la estrategia que es la que se define en la otra parte de la gráfica como la acción toral a desarrollar en el año 2020 y que forma parte de la estrategia 2021 también, que está en las otras slides. Sí, porque estamos hablando de lo que se hizo. Es correcto. Porque hay que también poner en perspectiva lo que se va a hacer en el 2021. Importante. ¿Qué es lo más importante? Es correcto. Ya pasamos esta primera prueba. Ahora que pasamos esta primera prueba en el sistema educativo, viene lo importante, los resultados que tenemos que tener en el 2021. La siguiente gráfica, por favor, para que le expliquemos, son los resultados obtenidos hasta hoy, Ahora doctora. bien, yo no quiero pasar a estos resultados obtenidos mientras no focalicemos qué fue lo que se hizo, porque de ahí depende lo que se va a hacer también. El análisis de los resultados nos permite a nosotros hacer ajustes y buscar mejores alternativas de atención. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos aproximadamente, y son parte de los resultados, una atención en formación docente nunca antes vista, porque a través de las plataformas virtuales nos permitió llegar a 61,000 docentes en procesos de capacitación. ¿En qué aspectos fueron formados los docentes? Tenemos diferentes aspectos y sobre todo se priorizó lo que es la salud y la vida de docentes y estudiantes en mensajes y teoría científica de medidas de bioseguridad. Eso abarcó prácticamente el 20% de los docentes. Los otros temas que se vieron también para la formación docente fueron lineamientos sobre la implementación de Queremos Estudiando en Casa. Tuvimos 298 municipios vinculados a través de las direcciones municipales con cuales pudimos socializar la estrategia de Queremos Estudiando en Casa y los 3 procesos que se manejan: cómo se atendió durante la emergencia, el proceso de transición y cuál es la nueva normalidad. Las metodologías sobre desarrollo de clases virtuales, temas psicoemocionales y socioafectivos con las diferentes estrategias. Y en ese sentido, también sobre los recursos didácticos que se dieron. Tuvimos, y esto es importante resaltarlo, aproximadamente 143 diseñados e implementados y distribuidos en las diferentes áreas del conocimiento, 18 equipos de docentes elaborando
los cuadernos de trabajo que iban para los estudiantes. Y en ese sentido se distribuyeron 3.195.994 cuadernos de trabajo y textos. También tenemos 4.274 videos que realizaron los docentes, que es recurso didáctico que está allí, que puede tener procesos de mejora para atender el 2021. Eso prácticamente ya no tenemos que hacerlo este año. En ese sentido, tenemos una producción de recursos didácticos de mucha riqueza, de mucho contenido científico. 1.805 audios para atender la estrategia a través de radio. Sí. 1.128 clases televisadas, tanto para educación básica como para educación media, que es los recursos que vamos a mejorar este año para poder utilizar todo ese contenido. Los docentes que están en prácticas de la Universidad Pedagógica también nos han dado importante recurso digital para poder utilizarlo en el 2021. En ese sentido también se elaboraron varios documentos que nosotros podemos incluirlos como una producción que en algunos casos sin necesidad de pagar una consultoría, los mismos docentes, el equipo técnico de la Secretaría de Educación produjo. Y estos son proyectos de inclusión como los que estamos desarrollando en este momento. Yo veo un año muy halagador. Percibo un año muy halagador en materia educativa, tomando en cuenta la experiencia del 2020 para el 2021. Señor ministro, yo se lo digo con mucha sinceridad, yo espero que esto sea real. Y que no vayan a pasar las penurias los maestros que pasaron en el 2021. Maestros que se sacrificaron de su propio salario, inclusive maestros que llegaban a algunos centros educativos, porque los libros que usted menciona, señora viceministra, estos cuadernos que usted menciona, estos folletos que usted menciona, muchos de estos estaban ubicados en estas fotocopiadoras de algunas colonias, y muchos alumnos no tenían ni cómo comprar estos folletos, y muchos maestros daban de su dinero para poderlo hacer. Yo por eso les digo, es muy halagador y espero que así sea, que se cumplan estas metas, que se cumplan estos objetivos, señor ministro, señora viceministra, señor Donaire, porque eso es lo que espera la población. Ahora bien. Y que se le, permítame, sí. y que se le garantice también el acceso inmediato a estas herramientas que ustedes están planteando en este plan para que sea un éxito el sistema. Es correcto, Ramón. Mira, pero aquí somos muchos los actores vinculados en este proceso. Esto no solo es de un actor. Aquí tenemos que sumarnos absolutamente todos los que estamos vinculados al sistema. De lo contrario, no vamos a avanzar. Estamos en un momento de adversidad complejo como nunca antes en la historia del país. No podemos esperar cuestiones grandiosas. El año pasado salimos adelante de una forma tal vez no esperada. Quisimos tener mejores resultados, pero la situación nos obligó a trabajar de esa forma. En relación a esto de los cuadernos de trabajo, Ramón, quiero aclarar, esto fue gratuito. Estos 3 millones de cuadernos que se entregaron a nivel nacional los distribuyó la Secretaría de Educación y fueron gratuitos. A lo mejor existían otras alternativas donde alguien más ponía a disposición en venta, pero la Secretaría de Educación fue de forma gratuita que lo entregó. Ahora bien, claro, es halagador el plan. Si no sintiésemos que fuese halagador, estaríamos mal. Claro. Porque tenemos que posicionarnos con algo que realmente venga a transformar a pesar de las circunstancias. Y que sea práctico, ministro. Y que sea práctico. Si tú ves el plan que tenemos diseñado, que es el siguiente slide que queremos presentar, claramente establece los diversos mecanismos que tenemos que atender. Yo insisto, me gustaría que Javier presentara un poco sobre el tema tecnológico. Es que yo quiero entretenerme con él porque yo creo que a él lo vamos a aprovechar mucho en el programa. Es correcto, para el avance que vamos a tener. Permítame, ministro. Tengo en línea al señor alcalde de Jesús de Otoro, don Roger Cantarero, se ha comunicado con nosotros acá en Frente a Frente. Él pertenece también a la Comisión de Educación de Lamón. Le escucho, don Roger Cantarero, gracias por estar con nosotros. Le escucho, señor alcalde. Muy buenos días, Ramón, al señor ministro, a la doctora Gloria Mengíbar y al señor Donaire por un tema tan
importante, fundamental en este momento para el país, especialmente para el sistema educativo. Me hubiese encantado primero haber visto la propuesta de intervención del próximo año, pero conocemos muchos elementos porque hemos estado trabajando de la mano. Quiero felicitar al equipo de la Secretaría, desde su ministro hasta el último técnico, y en las distintas direcciones también departamental y municipal, porque han desarrollado un enorme esfuerzo. Pero hay una gran inquietud y hoy más que nunca yo quiero dejar bien claro ante la opinión pública nacional que es imperativo la participación y la articulación con todos los gobiernos locales, todas las fuerzas vivas de la sociedad y todos los actores para diseñar una estrategia que realmente nos permita mejorar esos indicadores en esa experiencia inédita que hemos tenido el recién pasado 2020. Hay temas fundamentales en el pueblo hondureño y uno justamente es las condiciones que hoy tienen nuestros centros educativos, que ya no son normales. Hay que acondicionar estrategias de lavado de manos, accesos seguros, y también consideramos que hay que hacer un análisis, un mapeo de cómo está la situación de la incidencia del COVID en cada municipio, en cada departamento, porque considero que hay zonas en nuestros municipios que escuelas Proeco, por ejemplo, o escuelas que tienen 20, 30 alumnos, y que no hay todavía casos de COVID en esas comunidades, podríamos iniciar de manera presencial, definiendo y creando una estrategia de seguimiento y acompañamiento con salud pública, porque tenemos promotores de salud, tenemos centros de salud en esas comunidades, en las cuales podemos construir una estrategia muy importante que nos permita realmente mejorar el esfuerzo que hasta ahora se ha hecho. También es importantísimo que para acondicionar los centros educativos, señor ministro, pudiésemos juntos con Gobernación y el gobierno poder crear otra estrategia, por ejemplo, de intervención descentralizada que ya hicimos muy exitosa a través de la Asociación de Municipios de Honduras, y que esos fondos fueran orientados para poner de inmediato elementos de bioseguridad y acondicionamiento en el tema de agua potable y saneamiento, sobre todo en los centros educativos, que es donde vemos muchas debilidades, porque hoy estamos viviendo una nueva realidad. Elementos como esos creo que es fundamental y que justamente este mes de enero sería muy estratégico poder buscar toda esa articulación. Y para finalizar, ministro, en Jesús de Toro tenemos la estrategia, el pilotaje de bono digital, como una herramienta que se construyó de manera conjunta para poder trabajar, comentarle que la hemos avanzado con ONGs, con algunos cooperantes, y que estaríamos como medianamente ya avanzados o listos para poder iniciar y ver qué resultados genera en beneficio, además de lo que ya está establecido, y de esta manera también poder intentar replicarla en el resto del país o en algunos municipios. Así que es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes en un tema tan importante y en el cual pues nosotros estamos tan comprometidos y a la orden para trabajar de la mano con la Secretaría de Educación y la comunidad educativa del país. Gracias, señor alcalde, muy amable por comunicarse con nosotros. Mire lo que plantea el señor alcalde de Jesús de Otoro, el mapeo es importante. Es correcto. En zonas donde él dice que hay comunidades en su jurisdicción que no hay COVID. Así es. O que ha habido poca incidencia. Okay, correcto. Yo mando un saludo muy afectuoso al alcalde Roger, que de paso es docente. Ah, mire, qué bueno. Y es un gran colaborador, no solamente como miembro de la AMON, sino como representante de su municipio. Es correcto, un elemento importante, innovador, que hemos planteado en esta estrategia 2021, Ramón, y que evidentemente dependemos de la aprobación del SINAJER, es poder realizar algunos pilotajes en zonas donde ha habido cero incidencia de COVID o ha habido un extraordinario manejo de la pandemia donde no ha habido mucho crecimiento. Y estos pilotajes nos permitirá, no estoy diciendo que va a ser en una cantidad gigantesca, no, son pequeños pilotos que vamos a desarrollar en diversos municipios, en algunos municipios, para evaluar cómo evoluciona el mecanismo semipresencial que hemos diseñado, y en base a una serie de indicadores ir viendo el avance o no del mismo
para que nos permita tomar decisiones en el futuro, si ir expandiendo o, por el contrario, parar la operación. Estos pilotajes se van a desarrollar, insisto, si nos lo aprueba el SINAJER, en estas zonas donde el alcalde Roger menciona, que son donde no ha habido contagio. Pero preliminarmente, ministro, ¿tienen identificadas estas zonas? Sí, hay una identificación ya por departamento, ya se sabe los lugares donde, esto lo hemos venido monitoreando los últimos 4 o 5 meses, bueno, qué bueno, ¿verdad? Y ya tenemos el mapeo. Esto habrá el momento oportuno donde lo vamos a presentar ya, porque está el otro elemento, Ramón, que significa otro foro, pero créeme que vale la pena, que es todo lo vinculado a la parte comunitaria, que es la otra operación que desarrolla el viceministro Menocal dentro de la Secretaría, que es el gran catalizador de la operación local, la vinculación de los actores, la comunidad, el gobierno local, la sociedad civil local, la empresa privada local, cómo impulsa la educación en el municipio. Ese es un elemento muy importante. Pero bueno, entonces es correcto, tenemos diseñada esta parte, pero con la intención de poder ir aprendiendo y conociendo y evaluando sobre estos pilotajes el nivel de efectividad. Yo voy a la pausa porque cuando regrese voy a platicar con Javier Donaire. Es importante conocer el punto de vista de él en materia de informática, porque de ahí va a depender la enseñanza, aprendizaje de este año 2021 en el sistema educativo del país. ¿Qué horizonte le espera a la educación pública en el 2021? El tema de este lunes en Frente a Frente. De inmediato nos trasladamos a Twitter y damos lectura a sus mensajes. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. María Rivas, si bien tanto los maestros y alumnos han hecho lo posible por usar los medios digitales, este no ha sido obra del gobierno, ya que este es un costo de nuestra propia bolsa y sin contar que los maestros a veces no les pagan puntual. Denia Sagastume, soy docente y me tocó fotocopiar los cuadernillos a mí y a mi esposo, así que no se entregó al 100% a los alumnos. Ojalá y esta vez sean pareja la entrega, dice. José Ávila pregunta al ministro en qué consiste el plan de que nosotros los educandos regresemos a las clases presenciales. Henry Smith, ¿cómo revertirá ese 48% de deserción de la población estudiantil la Secretaría de Educación? Que mencione esas alternativas, estrategias, trabajo. ¿Por qué no menciona acciones concretas? ¿Cómo proporcionará los materiales, recursos y herramientas a esa población estudiantil? Marisol Rodríguez, sabemos que somos un país subdesarrollado. Las autoridades educativas hacen lo que está a su alcance para salir adelante en el sistema. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con más de Frente a Frente. Miren, los amigos televidentes son puntuales en sus preguntas. Javier Donaire, ¿qué hay en materia informática para que tanto docentes y alumnos puedan utilizar esta herramienta adecuadamente y aprovecharla en este año 2021? Sí, de hecho, comentarle que, como ya lo decía la viceministra, el sistema está vivo, sigue vigente y seguirá vigente. Y una de las cosas que a nosotros, y en lo particular a mí me sorprendió mucho, es que quizás no es tan perceptible, pero los esfuerzos que nosotros hacemos desde la Secretaría de Educación con la producción de materiales, llega a la gran mayoría de la población estudiantil. La comunidad educativa, uno va y ve, y va en campo a observar, y uno ve que se van pasando los materiales. Para el caso, nosotros tenemos construidos más de 3.000 recursos educativos, que son libros, tanto interactivos, tanto de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, para que estos sean distribuidos de manera gratuita. Y nosotros podemos ver en campo, podemos ver las experiencias donde el docente descarga esos libros y después los transfiere a través de WhatsApp. Pero ya el libro llegó en digital a los alumnos, llegó a los dispositivos quizás de los padres de familia. Ahora, herramientas nosotros hemos construido. Sabemos que tenemos limitantes en el acceso al Internet en el país. Sin embargo, hemos venido trabajando, estamos trabajando fuertemente para que este año, con las experiencias que ya hemos tenido el año que recién acaba de culminar, podamos tener un mayor impacto en la población. Sí.
veíamos al alcalde de Jesús de Otoro, por ejemplo. Estamos haciendo un pilotaje, se está haciendo un pilotaje en Jesús de Otoro y esperamos que sea de mucha ayuda. De hecho, se van a distribuir algunos equipos, pocos, porque sabemos que las cantidades que quisiéramos distribuir no son las que podemos o no tenemos el alcance quizás de poder adquirir, pero se van a hacer pilotajes en Jesús de Otoro para probar algunas herramientas y ver cómo estas evolucionan y el nivel de aceptación que tienen en la comunidad. O sea, luego poder replicar esas experiencias en el resto del país. Pero le pongo un ejemplo. Hemos trabajado todo el 2020, trabajamos con Microsoft junto con UNICEF y Microsoft puso para Honduras una plataforma que se llama Pasaporte Digital o Pasaporte de Aprendizaje de manera gratuita para Honduras. En Latinoamérica es el único país que va a tener esta plataforma de manera gratuita. El resto de países que quieran tener acceso a ella van a tener que pagar un costo. ¿Esta plataforma cómo va a funcionar? Ok, esta plataforma, nosotros sabemos que la limitante que tenemos es el Internet. Sí. Sabemos que los docentes en su mayoría no tienen una computadora, mucho menos los alumnos. La población de alumnos que tiene un computador es bien pequeño. Pero sí, para el caso de educación media, los alumnos tienen un teléfono móvil, en su gran mayoría, o los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver? Que en estos tiempos las herramientas que más se usan en los celulares son las apps. Entonces, tiene una app que trabaja de forma offline. O sea, yo descargo la app, descargo los cursos, descargo los contenidos y los tengo en el teléfono. Yo los puedo trabajar sin tener acceso a internet. En ese momento puedo estar trabajando en ellos. O sea, yo solo voy a necesitar internet en el momento que yo descargue los contenidos y las programaciones que yo voy a desarrollar. O sea, todas las actividades que yo voy a desarrollar. Una vez que yo las tengo desarrolladas, entonces, y tengo nuevamente acceso a internet, yo voy, me conecto y envío mis trabajos como alumno, envío y esos llegan a los docentes. Entonces, sabiendo nuevamente las limitantes que como país tenemos en cuanto al tema de acceso a internet, creemos que es la mejor alternativa para poder llegar a las poblaciones donde no tenemos estos recursos. Y todas las herramientas que hemos desarrollado las estamos trabajando bajo ese enfoque, que los alumnos puedan descargar los contenidos una vez, luego trabajar en ellos y nuevamente regresar cuando tengan internet y enviar sus programaciones. Es la manera como lo estamos trabajando, sabiendo nuevamente las limitantes que tenemos. O sea, las intenciones serían que el alumno lo descargue, sí, vaya a su casa, las trabaje. Ahora, queremos mejorar, Javier, queremos mejorar, y yo creo que todos en Honduras necesitamos mejorar el sistema educativo del país. Es correcto. Hay que partir de una realidad, señor ministro, viceministra. Y la realidad es esta. El 34% de la población tiene acceso al internet. 35%. 35% puede tener internet en su casa o en su aparato móvil. La mayor parte, la gente que vive en la zona rural, la gente que vive en colonias donde no tienen inclusive que no tienen energía eléctrica, la gente que tiene solamente los 10 lempiras para comer o los 50 lempiras para comer, para comprar las tortillitas, para comprar el huevito, si es que le ajusta. Es que ahí es donde deben de apuntarle. Es correcto. Es ahí donde hay que llegar, señor ministro, para que la educación llegue y llegue bien. Pero Ramón, tenemos que estar conscientes también que este proceso evolutivo de la tecnología no se logra de la noche a la mañana. Es imposible. Mira, podemos llegar a brindar internet con lo del decreto que hay para que haya internet gratuito, y esa es la esperanza que tenemos a partir de ahora. Pero ese es un elemento de 2 elementos esenciales o 3 elementos esenciales. El otro es, ¿tiene la tecnología a mano para poder acceder al internet gratuito? Entonces, no es fácil. Por eso nosotros, sabiendo de que es un proceso que se logrará alcanzar en el mediano y largo plazo, buscamos medidas alternativas que nos permitan llegar justamente a esa población. Te daré un ejemplo, Ramón, de la parte innovadora que pretendemos desarrollar y que esperamos alcanzar este año,
Queremos atender a nuestra población de tercer ciclo de educación media, que es una población de alto riesgo, con tecnología. Probablemente son los que más tengan acceso al Internet, o que cuando tengamos Internet gratuito ahorita en este año, puedan ellos tener acceso al mismo. Queremos llegar a una población excluida de tercer ciclo y educación media, brindando tecnología, llevando tablets, incluso en zonas donde no hay acceso a Internet, llevar tablets precargadas. Ya hicimos el primer pilotaje con 6,000 tablets que entregamos el año pasado y fue exitoso. Las entregamos en el occidente del país, evidentemente gracias a la colaboración de nuestros cooperantes que han hecho una labor extraordinaria. Y no quiero mencionar uno porque son todos los que han estado de la mano. Es una mesa que le denominamos Merece, que nos han apoyado. Uno de estos colaboradores, USAID, nos apoyó con el tema de las tablets. Queremos ahora llegar a una población más grande, a la de tercer ciclo, a la educación media, Correcto, para poder entregar a ellos tablets que nos permita brindar la atención a los que están excluidos. Ahora bien, ¿en qué nos basamos a esto? Desde mediados del año pasado estamos trabajando con el BID, tratando de replicar la experiencia que en Uruguay se desarrolló a través del Plan Ceibal. Uruguay es uno de los únicos países que ha podido trabajar con el tema de conectividad, con el tema del Internet y plataformas virtuales con los estudiantes, pero es porque desde el 2007 lo están desarrollando. Entonces, esa experiencia, gracias al apoyo del BID, podemos traerla, estamos evolucionando en ella y esperamos también este año concretarla en muchos lugares. Quiero agregar algo más. La cooperación española, tuvimos la visita de la reina hace pocas semanas, correcto. nos ha brindado apoyo excepcional con 15 puntos de internet satelital que tendremos en 15 lugares diferentes de nuestro país, donde evidentemente estará en el centro educativo, pero tiene un radio de acción mucho más amplio. Y esa es una alternativa importante que tendremos. Dirán, pero 15 centros es muy poco. Es un paso que estamos dando. Y estoy absolutamente seguro que el resto de nuestros cooperantes que no nos han dejado de la mano apoyarán también en este sentido. Entonces, como ves, la evolución tecnológica también está avanzando en este sentido. Perdón, probablemente un paso más desacelerado que el resto de las acciones, pero sí estamos avanzando en ese sentido, Ramón. Perfecto. Viceministra, hay dos gráficas que quiero que nos explique, por favor, que las vamos a presentar en pantalla para que usted, amigo televidente, también las contemple. ¿Qué se realizará? Son los retos. Los retos, y los retos están plasmados en este plan trianual que está proponiendo la Secretaría de Educación, iniciando con acciones concretas a partir de este año 2021. Y este plan lleva 3 componentes fuertemente que se deben trabajar desde el nivel de centro educativo, las direcciones municipales, las direcciones departamentales y el nivel central de la Secretaría de Educación, es decir, toda la Secretaría de Educación, porque los docentes también son Secretaría de Educación. Y en ese sentido, el componente administrativo tiene que ver con toda la gestión administrativa desde los procesos flexibles de ingreso de los estudiantes que van a comenzar para que ningún estudiante tenga limitantes ni obstáculos al momento de presentarse a insertarse en el sistema educativo. Es decir, no se le va a pedir a ningún estudiante la partida de nacimiento, ni fotografías, ni carnet de salud, ningún obstáculo. La educación es universal, un derecho universal y por lo tanto, independientemente del lugar de origen del país que venga, lo que necesitamos es que el niño llegue al centro educativo. Si no tiene papá, si no tiene mamá, no tiene un tutor, el estudiante tiene el derecho de continuar con su trayectoria o de iniciar su trayectoria educativa. Perfecto. La siguiente... Y ahí comenzamos con procesos flexibles de matrícula a través de un acuerdo ministerial. También eso debe de emitirse toda la revisión del talento humano asignado, los
los sistemas de información de SACE, donde está la matrícula, del CIAR, donde está el recurso, el talento humano, y del CIPLAE, que es el sistema de planificación, comenzamos con un proceso de revisión para la comunicación entre estos sistemas y conocer la verdadera demanda que tiene el sistema educativo de acuerdo a cada ciclo, de acuerdo a cada nivel, cuál es la demanda de docentes que necesitamos y que proyectamos de aquí a 5 años, por ejemplo, y decirle a la universidad pedagógica, que es la universidad que forma en su gran mayoría los docentes, cuáles son los niveles en donde necesitamos docentes, con qué especialidades y qué cantidad de docentes proyectamos. De acuerdo a eso son todas las medidas y decisiones administrativas que vamos a tomar. En el tema y en el componente pedagógico son todos los lineamientos para el nivel prebásico, básico y medio, cuáles son esas modalidades de atención que vamos a desarrollar en el 2021, cómo van a ser los procesos de evaluación, y en el componente comunitario, que ya lo decía el alcalde, es la socialización y el fortalecimiento de esta planificación con la participación de todos los sectores desde el nivel local. Nosotros comenzamos con una ruta de socialización de este plan con diferentes sectores a nivel central, y lo mismo réplica se estará haciendo ese ejercicio desde el nivel local. Estas son las metas generales. Estas son las grandes metas generales, pero hay acciones puntuales con las que iniciamos el 2021. Y quiero dejar claramente establecido, la formación docente es fundamental, tanto la formación inicial como la formación permanente. Y en la formación inicial, ese cambio de paradigma hacia la atención en temas de las nuevas pedagogías. Tenemos una nueva realidad, y hacia esa nueva realidad proyectada hacia el futuro de todas las competencias y habilidades que debe de adquirir el educando para poder enfrentar la vida y los años que vienen. Sí. Hay un dato muy interesante que los expertos manejan, que el daño que se le ha causado al planeta, que la humanidad ha causado al planeta, posiblemente sea irreversible, y es la educación el único medio para poder retrasar el colapso de la naturaleza. Y en ese sentido, todos los países a nivel del mundo tienen que invertir y focalizar los procesos para el desarrollo humano sostenible. Perfecto. Y eso solo se hace a través de la educación. Voy a la pausa porque es importante platicar también con las autoridades educativas del país el nivel y la actualidad de los centros educativos, cómo están para volver a una posible actividad presencial en estos mismos. Ya regreso. 2021 de tunota.com. También le recordamos el tema de este día en nuestro foro. ¿Qué horizonte le espera a la educación pública en 2021? De inmediato nos trasladamos a nuestras redes sociales y damos lectura a sus mensajes. Nos comenta Antonio Pérez, saludos a los panelistas. La pregunta mía es, ¿qué van a hacer con todos los maestros que concursamos y pasamos concurso y aún seguimos esperando? Eileen Barahona, el horizonte es positivo porque las estrategias que la Secretaría de Educación tiene son en base a experiencia. Omar Chinchilla, para mí el ministro, todo funcionario bien, pero la realidad es otra. A inicios de la pandemia el sistema educativo era un barco sin rumbo, no se va a evaluar hasta regreso a clases. Maestros no pueden usar WhatsApp como herramienta de conexión con los alumnos. Revisen videos de archivo. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales y continuamos con más en la recta final de Frente a Frente. Bien, esto de la conectividad a través o la comunicación a través del WhatsApp, yo creo que fue un factor muy importante en algunos tramos, pero también desfavorable en otros tramos, señor ministro. Contéstele esta pregunta también a nuestro amigo televidente, el tema de los concursos, ¿cómo quedan? Antes de que usted explique las gráficas. Sí, está bien. Saludos al docente y en general a todas y todos los docentes que han hecho una labor heroica durante este año. Los docentes que concursaron conocen muy bien que el mecanismo de otorgamiento de plazas parte de algo que ya está estipulado en la ley. Primero,
en este orden de prioridades a los docentes exonerados, luego los docentes que piden traslado y por último los docentes que aprobaron concurso. En ese orden se solicitan las plazas y en la medida que van quedando plazas libres, se van entregando. Evidentemente, muchos docentes concursaron, aprobaron concurso, pero esa plaza por la que ellos aplicaron ya fue entregada a alguien más que fue o exonerado o que solicitó traslado. Pero al ser un docente que aprobó concurso, automáticamente está en orden de prioridades para la plaza próxima que esté disponible. Eso así ha sido y así se ha manejado siempre. Perfecto. Y eso es lo que está estipulado en ley. Señor ministro, los daños en los centros educativos, por favor, explíquenos. Ok. Mencionaba al inicio del foro de que no solamente la COVID-19 nos afectó. Históricamente tenemos un daño de centros educativos que venimos sistemáticamente viendo el mecanismo para repararlos. El año 2019 mejoramos la infraestructura de más de 200 centros educativos. El año 2020 teníamos programado llegar a 500 centros educativos y el año 2021 a 1000 centros educativos. Algo también histórico que antes no se había hecho. Pero adicional a eso, durante la afectación de ETA e IOTA, tuvimos, Ramón, serios daños en 534 planteles educativos en nuestro país. Esto lo tenemos muy bien detallado, lo tenemos totalmente georreferenciado e incluso gran parte de estos centros el nivel de daño también que se ha generado. Estos 534 centros educativos dañados implica una afectación de más de 100,000 estudiantes. Por eso para nosotros es esencial este trabajo. Además de esos 534 centros, 620 planteles fueron utilizados o siguen siendo utilizados como albergues, que también al momento de desalojarlos tenemos que hacer una evaluación para ver de qué forma hacemos un proceso de mejora. Estamos hablando entonces 434 dañados y 534 más 620 Estamos hablando que tenemos entonces que evaluar. de 1.154 centros educativos en estos momentos que no... Hay 534 que están dañados y 620 Correcto. Que no sabemos cómo van a quedar Perfecto. Una vez sean desalojados. Si vemos el siguiente slide. Por favor. Aquí podrán ver, mi interés es mostrar el nivel de detalle que tenemos porque nos hemos esforzado mucho en asegurar la información precisa de los departamentos y la cantidad de planteles educativos dañados por departamentos. Si vemos el departamento de Cortés con 106, Francisco Morazán son 115 y así sucesivamente, Colón con 62, Atlántida con 60, El Paraíso ¿verdad? 88. El Paraíso 88 y es muy congruente Santa Bárbara 28, es muy congruente con la realidad de afectación que hubo por los fenómenos naturales. Y estos también tenemos el dato de los estudiantes afectados por centro educativo. Y tenemos la distribución en el mapa también. Y toda esta información, pasamos al siguiente, por favor. Por favor. Podrán ver, está totalmente georreferenciada. Y lo importante de todo esto, y mi interés de mostrar Ahora, este mapa nos demuestra, ministro, que el impacto es en todo el territorio hondureño. En todo el territorio nacional. En todo el territorio hondureño, con muy poca incidencia, gracias a Dios, pero que también ha tenido impacto, pero se refleja bastante el Paraíso, Francisco Morazán y Cortés. Es correcto, Atlántida también. Atlántida, Colón. Entonces son, la intención mía de mostrar esto, Ramón, es poder plantear al pueblo hondureño que dentro de las prioridades que nuestro presidente Juan Orlando tiene está también la recuperación de estos centros educativos. Es esencial. Pero este plan que contempla, ¿en qué tiempo se pueden recuperar principalmente los más de 500 dañados por las tormentas? Considerando que aún no retornamos de forma segura a clases, hemos venido realizando un trabajo fuerte con el ministro de Finanzas, con el ministro de SEDECOAS, porque sabemos que es SEDECOAS quien opera la parte de mejoramiento de infraestructura, para iniciar cuanto antes el proceso de evaluación y preinversión. El ministro de SEDECOAS tiene ya una cantidad importante de ingenieros que van a empezar a trabajar en campo, que ya empezaron a hacer el proceso de evaluación
y esperamos en esta misma semana poder anunciar el proceso a desarrollar para que pronto tengamos recuperados estos centros. Perfecto. Ahora, pero la evaluación primaria que se han hecho en los centros que sirven de albergue en estos momentos, ministro, ¿qué le indica? Bueno, no ha habido tanta afectación, Correcto. pero evidentemente pasa por un tema de limpieza, desinfección y reparaciones menores también, porque si fueron utilizados como albergues es porque no fueron dañados por el huracán, ¿verdad? Correcto, Entonces, correcto. En términos de infraestructura, el daño mayor no se dio, pero sí en términos de limpieza, mejora, reparaciones menores. Tengo algo más que mostrar. Por Otra favor. presentación, Sí. si nos ayudan, por Por favor, favor. que es la siguiente, que es relacionada al tema de la bioseguridad. De los 17,000 planteles que tenemos a nivel nacional, Ramón, hay una cantidad importante de planteles que carecen de sistemas de agua y saneamiento en buenas condiciones o que no estén en buenas condiciones. Nosotros también ya realizamos esta evaluación precisa a nivel de detalle para conocer las condiciones. Y no solamente eso, sino que también diseñamos un mecanismo que nos permita de forma rápida atender a más de 5,000 centros educativos, esto es, que fueron dañados. Sí. Tenemos 5,656 centros educativos que no tienen o que están en regulares condiciones los sistemas de agua y saneamiento. Correcto. Como medida de bioseguridad, el agua y saneamiento es esencial en un centro educativo. Por eso, nosotros hemos ya hecho todo este trabajo de identificación del daño. Tenemos además ya la propuesta y mecanismo de atención en mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento con algo básico, sencillo, pero que rápidamente podemos instalar y que incluso lleva algo de mucho aprendizaje, porque estos sistemas de agua y saneamiento incluyen la recolección de agua lluvia. Sí, correcto. Y esto puede ser importante para poder manejar el tema de enseñanza de los educandos, que los docentes lo conozcan también, porque la carencia de agua es un serio problema que tenemos en el país. Entonces, tenemos también el diseño, tenemos definido todo el esquema y también esta es la otra parte de la inversión que estaremos anunciando en los próximos días. En el caso de aguas, más de 800 millones de lempiras. Es correcto. Perfecto. Y en el tema también de la ubicación de estos sistemas de distribución de agua, 150,000 lempiras por es centro más educativo. o menos el promedio, sí. Ese Es correcto. Y aquí podemos ver el módulo que tenemos diseñado ya para la inversión. La gran pregunta, ministro, ¿cuándo se vuelve a clases presenciales? ¿Cuándo contemplan ustedes como autoridades que se va a retornar a las clases presenciales en el país? Pues eso depende en nuestro sistema para poder evitar el contagio. La curva del contagio es la que realmente es el parámetro a evaluar y en la medida que la curva vaya descendiendo, en esa medida se abren las posibilidades de que podamos regresar de forma presencial a las clases. No hay fecha, Ramón. No hay fecha. No hay fecha, porque esto depende de cómo baja la curva de contagio. Pero sí los pilotajes que usted nos decía aquí en el programa. Es correcto. Que se van a comenzar a hacer. Es correcto. E insisto, son pilotajes. Pilotaje es identificar una escuela en una zona geográfica donde no haya habido contagio. Perfecto. Para poder diseñar indicadores claros que nos permita evaluar el desempeño. Y no es que todos regresen a clases presencial, es un modelo híbrido que nos permite, si tenemos 30 educandos en un aula, distribuirlos en 3 partes, en 3 grupos, que vienen 2 días cada grupo y en los días que no están trabajando en casa con tareas. Clases. Perfecto. Yo creo que los maestros también están pendientes de esta pregunta. ¿Se les va a dar el ajuste salarial a los maestros este año? Bueno, sí, el año pasado, a pesar de todas las vicisitudes, Ramón, cumplimos con el incremento salarial y de igual forma está establecido también. Entonces nosotros estamos... 1,000 lempiras, ¿verdad? Sí, más o menos 1,000 lempiras. Y hemos cumplido en ese sentido. De hecho, me siento muy contento de poder anunciarlo. Lo hicimos la semana pasada. Teníamos dentro de varios elementos pendientes, que hay una deuda histórica y otras cuestiones que se tienen que ir evaluando poco a poco, pero estaban los docentes de prebásica y también voluntarios de prebásica que se les venía
se les adeudaba el salario del 2018. Gracias a Dios, cerrando el año pasado, el 2020, cerramos también esa brecha que teníamos este año con estos docentes, que son más de 5,000 voluntarios y más de 900 docentes de prebásica que tenía. Es una modalidad específica que había, que tenemos una deuda, la cerramos al 100%, ya tengo entendido Banaesa está haciendo el proceso de pago, porque a ellos les corresponde, y bueno, poco a poco vamos a ir cerrando todas las brechas que hay. Perfecto. Yo voy a la pausa, ya regresamos con más, con este tema que es importante, el sistema educativo del país. ¿Qué horizonte le espera a la educación pública en el 2021? El tema de este día en Frente a Frente. De inmediato continuamos dando lectura a sus mensajes. Pues yo ojalá deseo que estos ministros se pongan las pilas y miren cómo pueden hacer que volvamos a las escuelas, colegios, universidades, porque es mentira que aprendimos algo en 2020 y bastantes personas no tienen acceso a internet o un dispositivo electrónico, comenta Josué Ávila. Omar Chinchilla, el ministro, es poco objetivo con su evaluación del sistema y es entendible, debe cuidar su trabajo, pero la realidad es que el maestro lo cargaron de papeles para maquillar estadísticas, descuidando las clases y evaluación formativa. Eidin Barahona, los padres estamos contentos porque no se paró el sistema educativo y los docentes implementamos las estrategias de la Secretaría de Educación. De lo peor, si antes de la pandemia había deserción, no digamos ahora. Y ahora expliquen ese chiste, dice, ¿cómo harán con los niños de las zonas rurales donde ni luz eléctrica hay? Mucho menos internet para llevar clases online. Estos ministros y políticos son un chiste mal contado, comenta Alan Alvarenga Alvarado. Agradecemos sus participaciones, hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a la recta final de Frente a Frente. Bien, doctora Mengíbar, hablemos un poco de los mecanismos de bioseguridad en el sistema educativo. ¿Va a tener acceso a la mascarilla, al botecito de gel? ¿Va a tener acceso el docente a estas herramientas? Y los alumnos también, una vez que se hagan estos pilotajes y si retornamos nuevamente a las presenciales. Sí, y ahí hay que aclarar que solo si se retorna de manera presencial y no lo vamos a hacer como se hacía antes de marzo. Y en ese sentido hay 3 modalidades que se pueden desarrollar. Los recursos para que en estos pilotos se puedan hacer, ya cuenta la Secretaría de Educación con ello. Y también tenemos organismos de cooperación externa que están apoyando desde el nivel local a estos centros educativos que va a permitir hacer esos pilotos. La forma o modalidad presencial, repito, no es como la que estábamos viviendo antes de marzo. Esta presencialidad va a obedecer a una planificación, la presencialidad, la semipresencial o remota o a distancia, a una planificación del centro educativo que conoce las características del contexto y las condiciones que tienen sus alumnos. De esa manera, si hay una atención presencial cara a cara con el estudiante, se deben de hacer bajo diferentes horarios de atención y en espacios abiertos, no en las aulas ni con la misma cantidad de estudiantes. Por eso la planificación debe de ser desde el centro educativo. La semipresencial en aquellos casos en que pudiese hacerse visitas domiciliarias en lugares donde no hay acceso a ningún otro tipo de comunicación, pero que existen los estudiantes y los docentes tendrán que esforzarse para poder hacer una visita por lo menos una vez a la semana, dejar el material educativo y luego regresar para valorar el trabajo del estudiante en casa. Y la otra modalidad totalmente remota, que esta es la que posiblemente se lleve a cabo en el mayor porcentaje, que es a través de radio, televisión, que vamos a potenciar ese mecanismo con diferentes estrategias para que el estudiante a través de la televisión tenga su clase y tenga la retroalimentación con los docentes de manera totalmente a distancia. Esta planificación, Javier Donaire, también conlleva que este internet gratis puedan llegar directamente a docentes y alumnos. Así es. Esperamos que el decreto que se emitió pueda seguir vigente este año. Y de igual manera, todo el año pasado estuvimos trabajando en ver los mecanismos para poder dotar a los centros educativos de internet.
Hay un estudio fuerte que se hizo, hay un diseño ya estructural para este proyecto y se pretenden conectar 13.500 planteles educativos. Bueno. Hemos estado trabajando de igual manera junto con CONATEL, con el Plan Nacional de Banda Ancha, donde incluye la conexión a centros educativos, pero también hemos visto un poco más allá. No queremos solamente conectar el centro ahí, sino que queremos que haya un radio de acceso para que la población pueda también tener acceso a ese internet. Y con esto, ¿qué quiero recalcar? Este año iniciamos un bachillerato virtual en línea, pensado para aquellas poblaciones que se encuentran en zonas donde no les es posible continuar los estudios de educación media. Para estas poblaciones, entonces, nosotros lo vemos claro. Sí. Si podemos llegar a zonas rurales donde no hay internet y tenemos ahí alumnos que no se pueden desplazar a las zonas urbanas a continuar sus estudios, pueden matricularse en un bachillerato en línea y continuar sus estudios en educación media. Con eso pretendemos también reducir la brecha de ausentismo en estos niveles donde la matrícula es poca. Y es poca porque en su mayoría los centros educativos de educación media se encuentran en las zonas urbanas. Perfecto, gracias, viceministra, gracias, Javier. Para terminar con usted, ministro, le quedan 2 minutos. Mire lo que comenta un exsecretario de Educación. Es una catástrofe educativa lo que le viene a Honduras. 1.6 millones de niños y niñas en el sistema educativo, pero 1.8 millones de niños y niñas fuera del sistema educativo. La catástrofe es mundial. Si se remite nada Honduras, más a dice. pensar de que Honduras es el único país afectado, estamos mal. Este es un problema que ha afectado el mundo entero. Y así lo han catalogado los especialistas en este sentido. Honduras no es la excepción. Y estamos haciendo cualquier esfuerzo que tenemos, cualquier opción que tenemos a mano, desarrollándola, implementando acciones que nos permita ser propositivos y esperamos también que ellos nos acompañen con su A don Marlon experiencia. Escoto lo invita también. Claro, que Él dio venga. estos datos. No, y bueno, mira, algo interesante, y con esto quería cerrar, ya Vamos que a hablaste ver. del ministro, el exministro Escoto. Esta gestión de tu servidor abrió las puertas a los gremios magisteriales con quienes hemos venido trabajando de la mano. Además de nuestros educandos, también nuestra prioridad son nuestros docentes y por ellos trabajamos para buscar alternativas de mejora que nos permita atenderles con calidad y calidez. Y en ese sentido, quería informar también, Ramón, que esto que estamos presentando ante el pueblo hondureño en este momento, lo haremos ya en un mecanismo más técnico. A partir de hoy día empezamos el proceso de socialización con diversos actores de sociedad civil. Estaremos reunidos el día de mañana con los líderes gremiales de la dirigencia magisterial para compartir esta estrategia y tener la retroalimentación de ellos también, porque de eso se trata, de un trabajo conjunto. Ministro, gracias. Muchas gracias. Gracias también a nuestros invitados esta mañana en el Frente a Frente. Gracias a usted que como siempre está pendiente de este Frente a Frente de Canal 5 y que esta mañana ha quedado claro el horizonte del sistema educativo del país para el 2021. Que pase usted un feliz día.